Hola chicos, un gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy les traigo cómo resolver un problema de vectores usando el método analítico. ¿Por qué usamos el método analítico? Porque es mucho más eficaz y mucho más exacto que si usamos el método del polígono o el método del paralelogramo. Además, cuando tenemos ya más de dos vectores, nos conviene más este proceso. En este problema nos piden determinar lo que es la fuerza resultante o el vector resultante o la resultante, depende del autor, lo va a llamar de diferente forma, para estas dos fuerzas que se están aplicando sobre esta pequeña armella. ¿Cómo funciona el método analítico? Lo que tenemos que hacer es calcular lo que se llaman las componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Van a ser las proyecciones de este vector en el eje X y su proyección en el eje Y. Lo mismo pasa con la fuerza 2. Vamos a calcular su proyección en el eje X y su proyección en el eje Y. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas. La función coseno va a ser utilizada para calcular las componentes en X. La función seno va a ser utilizada para calcular las componentes en el eje Y, mientras que la función tangente nos va a servir para calcular el ángulo correspondiente a el vector resultante. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo que hacemos es aquí, tomamos la fuerza 1 y la vamos a descomponer así. 100 multiplicando por el coseno del ángulo que nos están dando, que en este caso es 15, y nos daría a 96.59. Para la componente en Y, vamos a calcular 100, pero por el seno de 15. Entonces hacemos esto 100 por el seno de 15. Y nos va a dar a 25.88. Muy bien. Ahora, ¿por qué dejé este espacio aquí? Para que vean qué pasa. Aquí nos están dando un ángulo de referencia de 10 grados. Pero para que todo salga conforme debe ser, lo que vamos a hacer es tomar el ángulo correspondiente de el inicio de aquí hasta topar con el vector. Entonces, nosotros sabemos que la escuadra vale 90 grados. Si ya tengo 10, esto significa que vale 80 grados y es con ese ángulo con el que vamos a hacer el cálculo de las componentes. Entonces vamos a calcular el coseno de 80 y el seno de 80. Muy bien. Entonces volvemos a lo mismo, tomamos nuestra calculadora y en este caso va a ser 100 por el coseno de 80 y nos va a dar, perdón, sería 150 por el coseno de 80 y nos va a dar a 26.04. Y ese es el valor que vamos a poner en la parte de aquí. Y hacemos lo mismo con la parte de la componente en Y. 150 por el seno de 80. Y nos va a dar a 147.72. Muy bien. Entonces ya tenemos las componentes correspondientes a estos dos vectores. ¿Qué sigue? Tenemos que hacer lo que se conoce como la sumatoria en Y la sumatoria en X. Para representar la sumatoria utilizamos este símbolo griego que representa precisamente la suma. Muy bien, si sumamos estos dos nos va a dar a 122.63. Y si sumamos estos dos nos va a dar a 173.6. Bien.
Ahora, teniendo las componentes, lo que vamos a sacar es el vector resultante. ¿Cómo se calcula? Va a ser la sumatoria en x al cuadrado más la sumatoria en y al cuadrado. Como nos quedaría, pues, sería de la siguiente forma: 122.63 al cuadrado más 173.6 al cuadrado. Muy bien. Entonces, nuestra fuerza resultante o vector resultante quedaría de la siguiente forma. Para que no tengamos que escribir todos los números, es el uno por uno, podemos hacer lo siguiente: ponemos el símbolo de raíz y abrimos un paréntesis y ponemos 122.63 y le ponemos el cuadrado más 163.6, ponemos el cuadrado y cerramos el paréntesis y le damos igual. Y directamente ya nos va a dar el resultado, que en este caso va a ser 212.54. Y como estamos hablando de fuerzas, aquí tenemos que poner newtons. Muy bien, ya encontramos entonces la fuerza resultante. Ahora tenemos que encontrar el ángulo correspondiente. Para calcular el ángulo vamos a utilizar la tangente inversa. Entonces, el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa ¿de qué? De la sumatoria en y dividido entre la sumatoria en x. Así es como lo vamos a calcular. Entonces, eso nos va a quedar igual a la tangente inversa de 173.6 entre 122.63. Para que lo hagamos más rápido, hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a la calculadora. En este caso yo tengo este modelo y pondríamos la tecla Shift y después tangente y nos va a dar tangente menos 1. Y escribimos los valores. Abrimos paréntesis, muy importante, y ya ponemos la cantidad, 173.6 entre 122.63. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y ya nos va a arrojar el valor correspondiente, que en este caso va a ser igual a 54.7628 grados. Así lo podemos dejar si nos lo piden con decimales. Si nos lo piden en forma de minutos y segundos, lo que hacemos es, con esta tecla de aquí, que tiene el símbolo de grados y varias comitas, la presionamos y ya nos lo va a convertir a la otra forma. 54 grados, 45 minutos y 46 segundos. Bien, y así es como obtenemos entonces los valores correspondientes utilizando el método analítico. Muy importante, recuerden que para poder hacer estas operaciones tenemos que asegurarnos que nuestra calculadora esté en deg, que significa grados. Este es el que tenemos que utilizar para que todos los cálculos sean correctos. Espero que les haya servido, chicos. Si les gustó el video, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.